Hola, espero te encuentres muy bien. La clase pasada o la sección pasada vimos el inicio de sesión, la conexión a la base de datos y cómo guardar nuevos proyectos en nuestro servidor. Ahora lo que vamos a hacer en esta sección es empezar a trabajar en el CRUD. Recordemos que CRUD es las tareas básicas en la base de datos y es crear datos, leer datos, eliminar datos y actualizar datos. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra tabla productos. Recordemos que acá tenemos una tabla que se llama producto y esta tabla que se llama producto tiene código, nombre, cantidad y precio. Esto es lo que vamos a crear productos, a leer los productos, a actualizar los productos y a eliminar los productos. Entonces empecemos. Estamos entonces en el inicio de sesión, estamos en la casa. Recordemos que tenemos un inicio de sesión con cerrar sesión y cuando automáticamente yo inicio sesión él me lleva a la casa y lo que vamos a hacer es tratar de crear un menú muy básico realmente que nos permita realizar ciertas tareas y vamos a empezar por la primera. Voy a venir acá a casa y voy a borrar esto, voy a colocar esto acá y lo que voy a hacer es que voy a crear otra etiqueta A idénticamente a la anterior con un href igual, pero por ahora vamos a darlo vacío. Y voy a crear aquí uno que diga crear datos. Vamos a verlo desde la parte visual cómo nos queda. Actualizo y me queda cerrar sesión y crear datos. Esto es lo que quiero lograr, un menú. Volvemos a lo mismo, esto no es objeto de frontend, esto es objeto de backend y ya todas estas partes de diseño las tendrán que ver con su instructor técnico o profesor técnico en la parte correspondiente. Entonces tenemos crear datos. Pero crear datos, ¿a dónde me va a llevar? Pues me va a llevar a un apartado que se llama crear.php. Muy bien, crear.php. Voy a crear entonces un archivo que se llame crear.php. Y acá lo tenemos, crear.php. Acá cuando estemos creando nuestro usuario, pues podemos hacer varias cosas. La primera es ir al HTML y crear una estructura básica de HTML5. Aquí le vamos a colocar crear datos, que es lo que me va a aparecer en la parte superior. En el título, crear datos. Entonces si yo vengo, actualizo, crear datos, me lleva a crear datos, que en este caso crear datos está vacío totalmente. Vamos a empezar a darle estructura. ¿Para qué me va a servir a mí crear datos? Pues me va a servir para crear los datos en la base de datos y que podamos entonces tener una comunicación de entrada de datos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un mensaje grande que se llame crear productos. Aquí vamos a crear productos. Vamos a crear un bloque y vamos a crear un formulario. Vamos a crear un formulario mediante método post. ¿Cuál va a ser la acción de ese formulario? Va a ser crear.php. Muy bien. Y si yo abro un formulario, cierro el formulario. Y vamos a empezar a determinar los campos que necesito crear según la base de datos. Y los campos van a ser código, nombre, cantidad y precio. Código, nombre, cantidad y precio. Entonces vamos a hacer esto aquí. Rápidamente vamos a hacer unas etiquetas que me permitan colocarle código. Lo voy a hacer de una manera fluida. Acá tengo el código. Acá tengo el nombre. Cantidad. Y precio. Muy bien. Después de cada uno de esos voy a crear un input de diferentes tipos. Por ejemplo, el input de código debe ser un código numérico. Entonces le voy a colocar tipo number.
¿cierto? Le voy a colocar un nombre y se va a llamar código. Después de esto vamos a hacer un br y voy a utilizar este código para replicarlo en los demás. Entonces, acá donde es nombre, simplemente le voy a cambiar el tipo, que ya no va a ser de tipo number, sino de tipo text. Y no se va a llamar código, sino que se va a llamar nombre. Asimismo, aquí en cantidad va a ser numérico y se va a llamar es cantidad. Y en precio también va a ser un precio numérico y se va a llamar precio. Si yo actualizo, tengo crear productos, código, nombre, cantidad y precio. Parece que está quedando un poco pegadito, entonces lo vamos a correr acá, un bloque hacia abajo. Muy bien. Si yo lo actualizo, tengo código, nombre, cantidad y precio. Y al final voy a crear un input de un tipo específico que va a ser enviar. Va a tener un valor y ese valor va a ser la palabra crear datos y va a tener un nombre, que ese nombre va a ser crear. Y cierro mi etiqueta. Si vengo acá y actualizo, ya tengo el botón crear datos. Esto es numérico, no acepta no acepta letras. Lo están viendo, si yo trato una letra no la ingresa, pero número sí lo ingresa. Y nos va a servir propiamente para eso, para manejar entonces los datos. Y el nombre, pues obviamente sí tiene alfanumérico o varchar, que es cadena de caracteres. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que ya teniendo creado el formulario y identificada la función, que es la función crear, voy a ir a la parte superior e igual como lo hicimos con inicio de sesión, voy a crear entonces un nuevo apartado de PHP y si yo abro PHP, pues entonces cierro PHP. También debo de incluir, recordemos, el archivo que contiene la conexión. Entonces yo voy a incluir conexión.php. Y ahora aquí hago la pregunta. Si en algún momento presionan el botón por el método post, miren que ya a diferencia del inicio de sesión no es get, sino que es post, y el botón se llama crear. Es decir, si por alguna casualidad yo recibo señales de la variable crear, que es la variable que se va a encargar del tipo de dato botón crear, si en algún momento presionan ese botón, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hacer una serie de cositas. La primera es que voy a capturar los valores. Entonces yo voy a crear unas variables. Voy a crear la variable código. Y código va a ser igual a el método post, lo que venga mediante el método post. Y en este caso código. ¿Por qué código? Pues porque es el campo o es el nombre de la caja de texto que le dimos como código. También entonces voy a recibir nombre. Y es lo que venga por el método post, que se denomine nombre. Es importante verificar cada que escribamos, por ejemplo acá en nombre, que se seleccione automáticamente para ver que no tenemos ningún error de codificación y que sean iguales. También cantidad, y es lo que venga mediante el método post, cantidad. Recuerden, los vamos a seleccionar para saber si nos estamos escribiendo de igual forma. Cantidad. Y por último voy a leer a precio. Lo que venga por el método post que se llame precio. Muy bien. Y precio lo selecciono acá y ya lo estoy viendo reflejado. Muy bien, ya tengo los datos. Ahora lo que tengo que hacer es decirle al sistema que estos datos que estoy leyendo mediante el método post los capture y se los envíe a la base de datos. Entonces, antes de hacer eso, yo debo de entrar a mi base de datos y saber cómo es que pasa esto, o sea, cómo es que yo inserto. Entonces, yo voy a ir a la pestaña insertar
y le voy a colocar un código. 2, y voy a decir que esto es pan, que hay 78 panes y que los panes que hay aquí son a 500 y le doy continuar. Miren que él automáticamente me dice que ha insertado una fila y que el código con que la inserta es este. Es este el código con que la inserta. Entonces este código es el que yo estoy interesado en capturar. Entonces le voy a dar clic derecho, copiar. Y si yo vengo y examino a producto, tengo el código 2, pan, hay 78 y 500 que bueno, ya acabamos de ingresar. Asimismo, vamos a hacer en esta parte. Voy a crear una variable que se llame consulta y la consulta la voy a copiar y la voy a pegar acá, tal cual ustedes lo están viendo, la consulta. Y voy a empezar a eliminar ciertas cositas que me darán un error de ejecución si las dejo. Por ejemplo, estas comillas las debo eliminar todas. Entonces yo digo, inserte dentro de la tabla productos en los campos código, nombre, cantidad y precio los siguientes valores: 2, pan, 78 y 500, pero a mí no me interesa que el código sea siempre 2, a mí me interesa que el código sea código, a mí no me interesa que siempre se coloque pan, sino que se coloque el nombre del artículo que la persona le asigna. Tampoco quiero la cantidad predeterminada, yo quiero es la cantidad de la caja de texto y asimismo quiero el valor de la caja de texto, entonces le voy a dar precio. ¿Qué estoy diciendo? Inserte dentro de la tabla productos en los campos código, nombre, cantidad y precio, que son cada uno de estos: código, nombre, cantidad y precio, los valores que tenga la variable código, nombre, cantidad y precio. ¿Y de dónde van a salir estas variables? Van a salir de cada una de estas cajas de texto, que son las que voy a crear. Y esta sería mi consulta. Luego de haber creado la consulta, en la parte de abajo, luego de haber creado mi consulta, voy a colocar una condición. Y es si cuando yo ejecuto mediante la conexión una consulta no me da ningún error, yo voy a imprimir por pantalla. ¿Qué voy a imprimir por pantalla? Los datos han sido creados. Los datos han sido creados con éxito. Pero si hay algún error, o sea, else, no se ejecutó de la manera adecuada, esta ejecución o esta consulta no se ejecutó de la manera adecuada, entonces yo daré por pantalla un resultado que diga: los datos no fueron creados. Muy bien. Vamos a probar. Voy a guardar. Voy a actualizar acá. Coloquemos un código, el código 3. El nombre va a ser arroz. La cantidad va a ser 8 y el precio va a ser 2000. Le voy a dar crear datos y me dicen: los datos han sido creados con éxito. Si yo vengo a la base de datos, acá ya tengo el tercero, que es arroz, con cantidad 8 y que vale 2000. Ahora, ¿qué error puede pasar? Puede pasar que miren que yo tengo aquí unas claves primarias, que es el código, y tengo una clave primaria 1, 2 y 3. Si yo trato de insertar otra vez el código 1 con otro nombre, por ejemplo, puede ser lenteja, cantidad 4, precio a 4000, y le doy crear datos, miren que el sistema me dice: los datos no fueron creados. ¿Pero por qué no fueron creados? Porque ya existe un código 1 con otro tipo de datos. Y si yo actualizo, miren que no guardó. Eso ha sido entonces la creación de datos. Y nos faltaría colocarle en la parte de arriba, así como lo estamos manejando, acá en la parte superior, como lo estamos manejando en casa, miren, como lo estamos manejando en casa, vamos a colocarle una etiqueta A que diga ir a casa.
ir a casa. Y le vamos a colocar una referencia, y esa referencia va a ser casa.php, y luego le vamos a colocar un br. Si yo actualizo acá, ya tengo ir a casa, y si yo le doy ir a casa, él se devuelve para la casa, y si le doy crear datos, vamos a crear datos. Yo le puedo crear el 4, profe, tiene que ser en orden, no necesariamente, yo puedo crear el 9, de nombre aceite, cantidad 7, y el aceite está a 15.000, supongamos, a 15.000, crear datos, me dice los datos han sido creados con éxito, yo vuelvo a casa, vengo a la base de datos y acá tenemos 9, aceite, hay 7 y me dice a 9.999. ¿Por qué? Porque excedimos la cantidad de números que tenemos prediseñados o predestinados para este caso. Yo puedo ir a estructura, y se acuerdan que habíamos hecho que era de 8,4, yo puedo cambiarlo y decir que solamente va a recibir enteros y que van a ser de 8. Voy a dar guardar, ya me queda de 8, voy a ir a productos y miren que él me muestra ya un precio totalmente diferente. Listo. Vamos a probar, crear datos. Vamos a crear el dato 5. Vamos a crear frijol, cantidad 9, y que frijol sea a 11.000. Me dice que los datos han sido creados, ir a casa. Y si yo actualizo en productos, acá tengo entonces frijol a 11.000. Esto ha sido todo para la creación de datos. Te invito a hacer la actividad relacionada con esta sección de clase y nos vemos en una próxima sección.